Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo 39. San Juan capítulo 5, versículo 39, la palabra de Dios dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar, y gracias por la compañía de los ángeles, la presencia y dirección del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por la compañía de los amigos y amigas, la presencia de los hermanos y hermanas. Gracias por cada persona presente en este lugar. Y gracias, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que todos y todas en esta hora sean bendecidos y bendecidas. Rogamos en esta hora, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y entender y comprender las cosas espirituales. Querido Dios, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para las familias. Estamos tomando como base el libro de Apocalipsis. Cuando usted estudia este último libro de la Biblia, Apocalipsis, descubre que el contenido del mismo tiene que ver con la persona de Dios. Y cuando usted aprende la estructura literaria del libro, descubre y entiende que es la revelación de Jesucristo y que el libro se escribió de una manera distinta a todos los demás libros de la Biblia. Aparece una figura literaria que se llama quiasmo, que aparece en el libro de Daniel y en algunos otros libros del Antiguo Testamento escritos en hebreos. Es importante y es fundamental entender y comprender cómo el libro está escrito para descubrir su mensaje. Es saludable aprender a leer este libro para extraer del mismo su contenido, su razón de ser y, más que eso, el propósito por el cual se escribió. La palabra Apocalipsis significa revelación, y siendo que es una revelación, es algo que Dios ha dado a conocer. Y lo que Dios ha dado a conocer es acerca de Jesucristo, y lo revela en su palabra. Estamos interesados en hacer esta noche una aproximación a lo que es el versículo 2 del capítulo 1, donde nos habla que Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Pero es fundamental tener una idea, aunque sea a grosso modo, aunque sea un vistazo general, de cómo está hecho el libro. El libro tiene un prólogo o introducción y un epílogo o conclusión, y tiene 8 visiones. Cuando usted toma el libro en sus manos y lo lee, descubre en todas sus páginas que la persona central es Jesucristo. Desde el prólogo, capítulo 1, versículo 1 al 10, hasta el final, el epílogo, capítulo 22, versículos 6 al 21, el centro es Jesucristo. En todo el libro usted descubre la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando usted busca los contenidos, por ejemplo, la visión número 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 22, descubre a Jesucristo, descubre al Padre y descubre el Espíritu Santo. Cuando mira la visión número 2, capítulo 4, versículo 1 al capítulo 8, versículo 1, encuentra a Dios sentado en su trono, capítulo 4 y 5, y Cristo que aparece como el Cordero. Si usted sigue mirando el libro, la visión número 3, capítulo 8, versículo 2, al capítulo 11, versículo 18, descubre nada más y nada menos que nuevamente la presencia de Jesucristo. Siempre descubrirá al Padre involucrado en la visión y descubrirá a Jesucristo involucrado en la visión.
En la visión 1 aparece Cristo en la tierra. En la visión 8 aparece el Padre morando con su pueblo en la tierra. En las visiones 2 hasta las 7 aparece una escena del trono en la patria celestial. El mayor interesado en los seres humanos es Dios. Todo el interés del cielo está enfocado en la tierra y todo el universo está interesado en lo que está pasando en la tierra. La tierra no es ignorada por el universo. Por ejemplo, cuando usted lee la Biblia en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, dice el apóstol Pablo que somos un espectáculo a los hombres, a los ángeles y al mundo. La palabra mundo es la palabra cosmos, todo el universo. Todo el universo está mirando para la tierra, todo el universo está estudiando lo que pasa en la tierra. El acontecimiento de Cristo en la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que se hizo hombre, trasciende los límites de la tierra y llega hasta el más profundo rincón del universo. Inclusive el cristianismo es una ciencia tan profunda, la soteriología o ciencia de la salvación es un asunto tan serio que involucra a cada ser humano como maestro para el universo. Cuando usted lee el libro de Efesios capítulo 3 versículo 10, dice el apóstol Pablo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo se explica que Dios determine que usted y yo demos a conocer la belleza de su carácter a todo el universo? Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, la visión número 4, capítulo 11, versículo 19, al capítulo 14, versículo 20, descubre otra vez y nueva vez la presencia, la intervención del trono celestial. Y toda esa primera sección tiene que ver con la parte histórica. Cuando sigue contemplando el libro, la quinta visión, Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 al capítulo 16, versículo 17, descubre el empeño y el interés que Dios tiene en los acontecimientos de la tierra. La visión número 6, Apocalipsis capítulo 16, versículo 18 al capítulo 18, versículo 24, el Señor sigue interesado y motivado en lo que pasa en la tierra. Estamos describiendo los contenidos de cada visión para que cuando usted vuelva a ver esta presentación, se siente con su Biblia, escriba en un cuaderno y ponga cada cosa en su lugar para que entonces pueda leer el libro como el libro debe ser leído. Dije hace unos días que en la página lavozdelconsolador.org hicimos un trabajo y lo colocamos allí en PDF o PDF para que usted lo pueda copiar gratis. Sentarse con ese trabajo, con su Biblia, con una libreta y entonces hacer y leer el libro como debe ser leído. Cuando usted no lee el Apocalipsis como tiene que ser leído, como fue escrito, en la forma literaria como se preparó, se compuso, usted no lo va a entender. Pero si lo lee como Dios lo describe, como Dios lo hizo, entonces sí lo entenderá. La visión número 7, Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 hasta el capítulo 21, versículo 4, y la visión número 8, Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, hasta el capítulo 22, versículo 5. Ya hablamos del epílogo, Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 al 21. Cuando usted tiene todos los contenidos, entonces puede leer el libro de esta manera. Lee primero el prólogo y luego entonces lee el epílogo. Más tarde lee la visión número 1. Luego lee la visión número 8, seguido lee la visión número 2 y luego lee la visión número 7, lee la número 3 y la número 5 y la número 4 y la número 6. Sí, en una forma cruzada, en forma de X. Y esto nos dice que el contenido del libro se le da seguimiento conforme a la manera como Dios lo inspiró. A nosotros nos interesa en las Escrituras, nos ocupa en esta ocasión el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Cuando usted lee el capítulo 1, versículo 2 de Apocalipsis, ve que la misma frase se repite en el capítulo 1, versículo 9. Se repite en el capítulo 6, versículo 9. Se repite en el capítulo número 12, versículo 17. En el 14, 12. Se repite también en el 19, 10 y en el 24. Todos estos versículos de Apocalipsis repiten la misma frase. Y la frase interesante es
la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Siendo que quien escriba Apocalipsis es Juan, es de vida o muerte, es imprescindible entender y comprender qué es lo que Juan está haciendo. Escuche por favor, no estamos tratando con lo que dice un hombre, estamos tratando con lo que revela Dios. Todo en esta tierra tiene fin y termina, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo número 2. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. En el versículo 1, el libro nos dice que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y ahora dice, hablando de Juan, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan ha dado testimonio, Juan ha mostrado lo que dicen las Escrituras. Ponga cuidado ahora, por favor. ¿Cuál es el testimonio de Juan? ¿Qué es lo que él dice de las Escrituras? ¿Qué es lo que importa o qué es lo esencial o lo fundamental o trascendente en lo que Juan está diciendo? Recuerde que esta semana estamos hablando de un refugio para las familias. El refugio de las familias es Dios. La mente humana está hecha, edificada, construida, diseñada por Dios para que pueda ser cambiada con 3 elementos fundamentales o básicos. Número 1, la Biblia. Número 2, la ciencia. Y número 3, las creencias. Necesitamos estos 3 elementos para bombardear el cerebro y que el cerebro pueda ser impactado. Y entonces, como llaman los que estudian neuroplasticidad, el cerebro se ha cambiado y transformado. La Biblia le llama a esto la transformación de la mente. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino, repite él, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo puedo transformar mi entendimiento? ¿Cómo puedo cambiar mi mente? ¿De qué manera se cambia la mente? ¿De qué manera se edifica la mente? ¿De qué forma se habilita la mente? ¿De qué manera hace Dios para cambiar nuestra mente? Hay 3 elementos fundamentales. Número 1, la Biblia. Número 2, la ciencia. Y número 3, las creencias. Necesitamos esos 3 elementos. Trabajemos con Juan ahora y que Juan nos dé esos 3 elementos. Número 1, la palabra de Dios. Número 2, la ciencia. Y número 3, las creencias. Ponga cuidado. Cuando venimos al Evangelio según San Juan para preguntarle su testimonio acerca de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, Juan comienza a trabajar con nosotros. Comienza a darnos sus evidencias, a darnos sus razones. En el libro de San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, ya sabemos de memoria lo que Juan hace cuando comienza su libro. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando Juan? De Jesucristo, pero cuidado, la palabra logos en el principio era el logos. Se traduce como la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Juan hace un estudio tan profundo del logos, de la palabra, que la encarna, la presenta en la persona de Cristo Jesús. Dio testimonio de la palabra. Dio testimonio de Jesús. La vida, la experiencia y el conocimiento de Juan nos muestran y nos presentan a Jesús como el eje, el centro, la razón de ser de todo lo creado, de todas las cosas. El Señor Jesús lo hizo todo. Todo dependió de su poder creador. En otras palabras, Jesús se convierte en el centro de la teología de Juan, la razón de ser de Juan. En el Evangelio según San Juan, en Primera de Juan, en Segunda de Juan, en Tercera de Juan y en el Apocalipsis, todos los libros de Juan, 5 en total, son una cristología, estudio de la persona de Cristo, estudio de la persona de Jesús.
Cuando su mente comienza a codificar lo que Juan dice, empiezan en su mente a llenarse de luz cierta zona de su cerebro. Está demostrado científicamente que cuando la Biblia penetra su mente, cuando la Biblia se anida en su mente, la mente se llena con esa luz que tiene la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa luz de la palabra comienza a brillar en tu mente y la gente se da cuenta que hay un poder ajeno a ti, hay un poder que no puede ser explicado ni por la psicología, ni por la sociología, ni por la psiquiatría, por ninguna ciencia humana. Hay un poder que no puede ser explicado por los seres humanos, que comienza a cambiar, comienza a transformar, comienza a reedificar, comienza a modificar, comienza a reestructurar, comienza a desbaratar todo el haber humano para crear una persona completamente distinta a lo que era antes. La palabra clave es transformación. El verbo es metamorfo. La palabra es metamorfosis. Se produce una metamorfosis en la persona. Y es interesante ver el proceso en alguien que ha sido bien malo, una persona que ha estado en una vida completamente acabada, una persona que ha vivido lejos de Dios y ha hecho cosas que son imperdonables, cosas que son abominables. Cuando usted se conoce ese tipo de gente y vienen a la reunión y empiezan a recibir y a percibir la palabra de Dios y le dan cabida en sus mentes, usted nota cómo las cosas comienzan a cambiar. Aquel señor me decía, ¿usted cree que yo tendré perdón de Dios? Y le dije, ¿por qué usted piensa que no tiene perdón de Dios? Me dijo, yo estoy convencido que no tengo perdón de Dios. ¿Por qué usted dice eso? Me dice, hace 37 años que me he ganado la vida matando gente. Yo soy una persona quien se contrata para matar. Y me he ganado la vida matando gente, he sido muy serio y muy responsable en mi trabajo. ¿Usted cree que Dios me puede perdonar? Le dije, mire, la Biblia dice, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero usted no ha oído mi experiencia, me dice. Y comenzó a contar. En el libro de San Juan capítulo 2, versículo 22, Juan nos da su testimonio. San Juan capítulo 2, versículo 22. ¿Cómo dice Juan 2, 22? Recuerde, estamos utilizando la Biblia como libro de texto. Estamos utilizando la Biblia como la palabra de Dios. Nada será lo que diga el predicador, todo será lo que dice Dios. Dice San Juan capítulo 2, versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, ¿qué dice ahora? Sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Quién está hablando? Juan. ¿De quién está hablando? De los discípulos. ¿Hacia quién se está dirigiendo? Hacia Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Que los discípulos, cuando Cristo resucitó, creyeron en las escrituras. ¿Está dando testimonio Juan de las escrituras? Sí. Cuando la persona conoce la escritura, cuando la persona conoce la Biblia, cuando el cerebro recibe la información correcta de la Biblia, el Espíritu Santo que la inspiró llena de luz la mente de esa persona y le hace comprender y entender lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. Y entonces la persona dice, porque el cerebro, la mente se está llenando de la luz de la palabra de Dios. Cuando aquel señor terminó de contar su relato, sus experiencias espantosas, cómo mataba a la gente, cómo se envolvía con la gente, cómo se involucraba, estaba ansioso, estaba nervioso, estaba hasta sudoroso y me miraba con una mirada fija, estaba un tanto airado, esperando que yo le dijera, su caso no tiene cura, usted no tiene perdón. Y cuando terminó de hablar, me dice, ¿y qué me dice usted ahora? Le repetí la misma historia. Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia ¿de qué? De todo pecado. Y yo le pregunto, ¿es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el libro de San Juan capítulo 1, versículo 29 dice la Biblia,
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verbo es airó, que significa que carga, que toma, que lleva para sí el pecado del mundo. ¿Cargó Cristo el pecado de la humanidad, sí o no? ¿Sí o no? En Isaías capítulo 53, versículo 6, versículo 11 y versículo 12, dice que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, sean muchos o sean pocos, sean grandes o sean pequeños. En Él cargó todo el pecado de nosotros. Y Juan está diciendo que cuando Cristo resucitó, entonces los discípulos creyeron. Recuerde usted que dijimos que el Evangelio y la salvación son una sola persona, Cristo Jesús, y que el Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Juan nos da testimonio acerca de la palabra de Dios y nos da testimonio acerca de Jesús. Estamos trabajando directamente con tu cerebro, con tu mente, y no estamos trabajando con lo que dicen los hombres, estamos trabajando con lo que dice Dios. Cuando tu mente se abre a la palabra de Dios, cuando tu mente percibe lo que Dios está diciendo, hay una conexión directa entre tu mente y la mente de Dios a través del Espíritu Santo. En el libro de 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9, dice: cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el versículo 10 dice que esas cosas nos las reveló Dios a través de su Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Cuando levantamos la palabra, cuando presentamos la palabra, cuando predicamos la palabra, cuando inundamos el ambiente de la palabra de Dios, el Santo Espíritu desciende para trabajar en cada corazón presente. Yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Hay testimonios que recibimos de cualquier país del mundo, en cualquier zona del mundo, de personas contándonos cómo el Espíritu de Dios, a través de esos sermones que se escuchan, han podido a través de la palabra de Dios despertarse a la verdad de una nueva vida. Hace unos días tuve una impresión maravillosa. Estaba en una ciudad que se llama Logroño, en España, en la parte norte de España, y se me acercó un amigo español llamado José y me dijo lo siguiente: hace 60 años que vivo en esta tierra, tengo 60 años, pastor. Mi vida no tenía propósito, pero un buen día alguien me regaló un CD y empecé a oírlo. Luego me fui al internet a escuchar más sermones. Tomé la Biblia y empecé a seguir los sermones con la Biblia. Y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas y me decía: y ahora encontré propósito para mi vida. Yo soy importante para Dios. La Biblia me enseña que mi vida tiene razón de ser. Y yo pregunto, ¿tiene propósito la vida o no tiene propósito? A ver, ¿sí o no? Juan nos está dando testimonio acerca de Jesucristo. Capítulo 19. San Juan capítulo 19, versículo 24 y versículo 28. San Juan capítulo 19, versículo 24. Recuerde, estamos estudiando la palabra de Dios, estamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 19, versículo número 24. ¿Cómo dice el versículo 24? Entonces dijeron entre sí. ¿Qué dice ahora? Dice, entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. ¿Quiénes están hablando? Aquellos soldados que estaban debajo de la cruz cuando Cristo estaba clavado. Tenían en sus manos aquella túnica y entonces dijeron: esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, ¿qué cosa? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Pregunto, ¿está dando Juan testimonio de las Escrituras, sí o no? Sí, Juan nos está mostrando que en la realidad, delante de él, porque él estaba ahí debajo de la cruz mirando todo el acontecimiento. ¿Ustedes no recuerdan que Cristo le dijo a María:
he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Estaba Juan ahí o no estaba ahí? Estaba ahí. Y ahí Juan vio los soldados que estaban haciendo sus negocios. Y Juan recordó que la Escritura decía en el Antiguo Testamento que echarían suerte sobre sus ropas. Juan está diciéndonos a nosotros, queridos, exactamente como dice el Antiguo Testamento, se cumplió. Yo estaba ahí, yo fui testigo de lo que estaba pasando. Recuerde que estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, donde dice que Juan dio testimonio de las Escrituras y dio testimonio de Jesús. ¿Quién está en la cruz? Jesús. ¿Qué se está cumpliendo en ese momento? La Escritura. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque esa es la creencia, la experiencia, la vivencia de Juan. Y es el cumplimiento de la Biblia, la Escritura. Y usted puede estar seguro y claro que Dios no miente y que su palabra tiene poder para hacer los cambios en nuestra mente. Lo más esencial y fundamental en la vida de una persona es que le crea a Dios. Y para que le crea a Dios, Dios ha revelado, ha mostrado, ha presentado suficientes pruebas o evidencias para que su cerebro pueda creer. Porque si su cerebro no cree, Dios no hace nada. ¿Sí o no? No es un asunto religioso, es un asunto de relación. No es un asunto de esto, no. Es un asunto de creerle a Dios. Y para que usted le crea a Dios, Dios le da las pruebas y las evidencias. ¿Lo decía el Antiguo Testamento? Sí. Pues Juan está diciendo, yo lo vi, yo estaba ahí, yo fui testigo como ellos estaban haciendo con la ropa del Señor. Para que se cumpliese la Escritura. Juan dio testimonio de la Escritura. Capítulo 19, versículo 35. Mira lo que dice en el mismo capítulo. Juan 19, 35. ¿Cómo dice el verso 35? San Juan capítulo 19, versículo 35. ¿Cómo dice? Y el que lo vio da testimonio. ¿Y qué más? Y su testimonio es verdadero. ¿Y qué más? Y él sabe que dice verdad. ¿Para qué cosa dice ahora? Para que vosotros también, ¿qué cosa dice Juan? Creáis. Si usted no le cree a Dios, Dios no hará nada por usted. De hecho, vamos a aclarar una cosa. ¿Por qué los malos existen y viven? ¿Por qué la gente que rechaza al Señor todavía existe? ¿Por qué todavía la gente que no se entrega a Dios todavía está caminando por la tierra? Ponga cuidado, ponga mucho cuidado. Hagamos un pequeño seminario de 1 minuto y medio. Se llama... Este seminario, vamos a llamarle La Gracia. ¿Cómo se llama el seminario? La Gracia. Ponga cuidado. Hay dos gracias. Una gracia común y una gracia salvadora. ¿Cuántas gracias hay? Dos. Gracia común, que se conoce también como justificación temporaria universal, o se conoce también como justificación forense. Ponga cuidado. Esa gracia no salva a nadie. Esa gracia o justificación temporaria universal da el permiso para vivir en la tierra. Hace posible que la gente exista en esta tierra. Hace posible que llueva sobre buenos y malos. Hace posible que existan justos e injustos. Hace posible que el malo y el pecador todavía vivan en la tierra. Ponga cuidado. Esa gracia común hace posible que el Espíritu Santo use hasta aún los malos para hacer cosas buenas. Por ejemplo, ¿un avión es bueno o es malo? ¿Los aviones son buenos o son malos? Son buenos. Sin un avión yo no puedo dar la vuelta por el mundo que tengo que dar. ¿Qué le pasó a ustedes? ¿Los carros son buenos o son malos? A ver, ¿son buenos o son malos los carros? ¿Son útiles o no son útiles? Sí, señor. Entonces, hay gente mala que no le importa a Dios, que no cree en Dios, que hacen carros, hacen aviones, hacen carreteras, hacen todo tipo de cosas para que la vida sea posible en la tierra. Hacen cosas buenas, aunque son personas malas. Hacen cosas buenas, aunque no le importa a Dios. La gracia común permite un tiempo de oportunidad para que esas gentes malas conozcan la gracia salvadora. Por tal razón, no se deje engañar. Este tiempo de gracia común tiene un límite. Cuando Cristo venga, se acabó el relajo, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? De modo que esa gracia común es temporaria,
Justificación temporaria universal. Todo mundo vive como si estuviera bien delante de Dios. Temporaria, justificación, una declaración de permiso para vivir, una declaración de permiso para existir. Pero cuando el Señor diga, se acabó, se acabó. El que no esté listo, se fastidió. ¿Sí o no? Número 2, la gracia salvadora. La gracia salvadora nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Y para resolver el problema del pecado, Dios se hizo hombre. El pecado es tan peligroso, el pecado es tan interesante, el pecado es un asunto tan serio que no se puede ocultar. El pecado es un asunto tan pernicioso, es un asunto tan complicado, es un asunto tan raro y extraño que tuvo su origen en el mismo cielo, en la misma presencia de Dios. ¿Cómo es posible, se preguntan los ángeles, que los seres humanos jueguen con el pecado que hizo posible que Cristo fuera clavado en una cruz? La gente no comprende, no entiende la virulencia, lo patológico, lo malo, lo bochornoso, lo oprobioso, lo sucio, lo asqueroso del pecado. Escuche por favor, con tal de desaparecer el pecado del universo, Dios encendió su ira. La ira de Dios significa que Dios se levanta contra todo lo que daña o hace daño a la creación. Todo lo que perjudica a sus hijos, todo lo que daña a sus hijos, Dios se levanta para desaparecerlo con el fin de que sus hijos sean felices. ¿Qué dice Génesis 1:31? Y vio Dios que todo lo que había hecho, ¿cómo era? Bueno en gran manera. Cuando el pecado entró para dañar la creación, se enciende la ira de Dios. Hay que destruir el pecado para que todo vuelva a su origen, para que todo sea alegría, gozo y felicidad. Ponga cuidado. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino a hablar con Adán y Eva para decirle que Él mismo se haría hombre para pagar el precio del pecado. Mi pregunta, ¿es asqueroso el pecado o no es asqueroso? A ver, ¿sí o no? ¿Es costoso o no es costoso? ¿Con qué se pagó el pecado? Se pagó con la vida de Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que usted se sienta tan tranquilo, tan complacido en el pecado cuando usted sabe que el Señor no perdonó ni al mismo Jesucristo, sino que se levantó en la cruz y Cristo tuvo que soportar el peso de la paga del pecado? Y Dios estuvo tranquilo hasta que murió en la cruz. ¿No gritó Cristo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Gritó o no gritó? A ver, ¿sí o no? Tenga cuidado en estar pensando que Dios es un ser bonachón, muy tranquilo. No, déjese de eso. Si el Señor permitió que Cristo fuera a la cruz, si dejó que muriera para pagar el precio del pecado, ¿qué le garantiza a usted que si se mantiene en ese pecado se va a salvar? ¿Usted se equivocó? ¿Usted se equivocó? La gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Merecemos la salvación? No, es un regalo de Dios. La gracia es un don inmerecido de Dios y ese don es Cristo Jesús. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Entonces Juan está dando testimonio de las Escrituras para que creamos. Si no hay un testimonio, si no hay pruebas o evidencias, no podemos creer. La Biblia es el testimonio, la evidencia de lo que Dios ha hecho por la humanidad. El empeño de Dios es que usted le crea. Su mente no puede creer en Dios si no recibe la Biblia. Su mente está hecha y programada por el pecado y deformada por el pecado para que usted no le crea a Dios. Es solo la Biblia que hace posible que su mente crea. Y la experiencia y las creencias de los apóstoles, lo que ellos vivieron y el conocimiento apropiado de la Biblia nos demuestra y nos enseña que podemos creer en Dios. ¿Es lindo o no es lindo esto? San Juan capítulo número 19 dice el versículo 36, porque estas cosas sucedieron, ¿cómo dice Juan? Para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán, ¿a quién dice? Al que traspasaron. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Juan está diciéndonos, miren,
Ese es el testimonio de las Escrituras, se lo estoy diciendo yo. El Antiguo Testamento decía estas cosas y yo que estaba ahí, mirando a Jesús, viendo todo lo que estaba pasando, les confieso, les garantizo que las cosas ocurrieron de esta manera. ¿Podemos creer en un testigo ocular, sí o no? A ver, ¿sí o no? Usted dirá, pastor, entonces, ¿qué está pasando en mi cerebro con esta evidencia o prueba que usted me está presentando? Lo que pasa en tu cerebro, querido o querida, es que el poder de la palabra de Dios, amparado en la evidencia, hace posible que el testimonio del que está hablando, en este caso Juan, el testimonio del que está repitiendo, en este caso su servidor, se convierta en las herramientas del Espíritu para que el Espíritu trabaje en tu mente. San Juan capítulo 16, versículo 18. En el capítulo 16, versículo 8. En el versículo 8 el Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que convence a la gente? Lo que convence a la gente es la prueba, el testimonio de aquel o aquella que ha tenido una experiencia real con Dios. En este caso, Juan nos está contando su testimonio. Queridos, dice Juan, la Escritura decía en el Antiguo Testamento estas cosas, y yo le confieso a ustedes que así pasó. Yo estaba ahí, yo estaba al pie de la cruz, yo estaba mirando. No le rompieron los huesos, echaron suerte sobre sus vestimentas. Yo estaba ahí, yo lo vi. Y hay un poder en el testimonio, hay un poder en la experiencia, hay un poder que da el testigo cuando puede contar lo que ha vivido, lo que ha visto, lo que experimentó. Nadie se lo puede contradecir porque estuvo ahí. Y yo le pregunto, ¿estuvo ahí Juan o no estuvo? A ver, ¿estuvo o no estuvo? ¿Podemos creerle a Juan? Sí, está registrado en la palabra de Dios. A mí me gusta la Biblia. Y alguien enseñó que todo sermón debe tener 3 partes. Número 1, debe ser bíblico. Y estamos estudiando la Biblia. Número 2, tiene que ser cristocéntrico. Estamos hablando de Jesucristo. Y número 3, tiene que ser contemporáneo. Le pregunto, ¿el testimonio de Juan nos puede ayudar hoy, sí o no? ¿Nos puede ayudar hoy, sí o no? Cuando usted va a Inglaterra, a la ciudad de Londres, usted encuentra que está la ciudad de Londres y dentro de la ciudad de Londres está la famosa City, que es otra ciudad dentro de Londres. En la ciudad de Londres, que está en la ciudad de Londres, en la City, hay un auditorio y allí se preparó una campaña donde estábamos predicando. 3 iglesias hispanas en Londres se reunieron, rentaron ese lugar que es de la iglesia y allí dimos la campaña. Oiga, qué cosa linda. Empezamos a presentar la Biblia. Vino una dama de origen asiático, no sé si Taiwán o uno de esos países. No hablaba nada de español, así que predicaba en español y al lado había una persona que le traducía al inglés. Quedó tan impactada por la palabra de Dios, quedó tan tocada por la palabra de Dios, quedó tan impresionada por la palabra de Dios, que entonces vinieron a su mente, a su memoria, todos los estudios de la Biblia que le habían dado. Oiga, qué cosa linda. A mitad de la semana preguntó, ¿y yo puedo bautizarme? Y entonces el novio, que era el que la estaba trayendo, le dijo, tenemos que hablar con el pastor. Así que hablaron con el pastor de la iglesia. Se reunieron, hicieron una serie de aclaraciones y el sábado fue hermoso ver a aquella muchacha con su vestimenta blanca bajando a las aguas bautismales. Y ella decía, yo no había entendido, no había comprendido cómo funcionaba lo que Cristo había hecho en beneficio de mi vida. Pero esta semana he entendido, he comprendido
hasta dónde llegó Dios para que yo me salve. Y por eso yo tomo la decisión de entregarle mi corazón al Señor. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Esta noche hay una dama que está tomando la misma decisión. Yo digo que muy pronto el Señor vendrá a buscar a sus hijos. Muy pronto el Señor Jesús vendrá en las nubes de los cielos para recoger todas sus ovejas. Y agradezco a Dios el privilegio que me ha dado de ir por toda la tierra recogiendo las ovejas del Señor. En el capítulo 10 del libro de San Juan, el Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. Voy a cualquier país del mundo, tranquilo, sereno y calmado, esperando que las ovejas del Señor escuchen su voz, que es la palabra de Dios, y decidan venir a caminar con el Señor Cristo Jesús. Las personas que no hacen eso no me preocupan, porque entonces no son ovejas del Señor. Pero agradezco que en todos los países, en cualquier lugar del mundo, la cultura que sea, no importa qué lugar sea, siempre, siempre hay personas que se entregan a Cristo Jesús. Hoy tenemos a Ana Lilia Espinosa Ramírez. Ella ha tomado esa decisión. Les invito a cerrar sus ojos. Oremos a Dios para que el pastor Aarón Campos López pueda hacer su trabajo. Oramos. Apreciada Ana Lilia Espinosa Ramírez, fiel a la palabra de Dios y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy decides entregarte en las manos de Jesucristo nuestro Señor. Por esta razón, querido Padre Celestial, como ministro del Evangelio le ruego que Ana Lilia Espinosa Ramírez sea registrada en el libro de la vida, que su cuerpo sea lavado con la sangre preciosa de Jesús, que sea vestida con su manto de justicia, que tenga derecho de entrada en la patria celestial, que sea conocida como hija de Dios y heredera del reino de los cielos. Señor, para que estas bendiciones la alcancen, el pastor Aarón Campos López la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto felicitan a Ana Lilia por esta decisión tan hermosa? Alabado sea el Señor. Cuando nosotros seguimos leyendo la Biblia, seguimos buscando el testimonio de Juan, encontramos nada más y nada menos que él nos confirma y nos reconfirma su testimonio. Por ejemplo, mire San Juan capítulo 21, el versículo número 24. Testimonio de Juan. Recuerde, estamos trabajando con Apocalipsis capítulo 1, versículo número 2. Y estamos trabajando con Apocalipsis capítulo 1, el versículo número 9. San Juan capítulo 21, versículo 24. Repito, estamos llenando tu mente de información para que a tu mente se le haga posible creer. Si la mente humana no se llena de la evidencia divina, de las pruebas de Dios, entonces la mente no puede creer. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice que los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Tu mente por tu mente per se, tu mente por sí misma no puede, no entra, no comprende las cosas de Dios, porque las cosas espirituales tienen que entenderse ¿de qué manera? Espiritualmente. Las evidencias que estamos presentando es como colocar semillas en el jardín de tu mente para que esas semillas germinen. El Espíritu Santo se encarga de hacerlas germinar, y cuando estas semillas germinan, entonces la mente se llena de luz con las semillas de la palabra y el cerebro empieza a codificar lo que es la voluntad de Dios. San Juan capítulo 21, versículo 24. ¿Cómo dice el versículo 24? Este es el discípulo, dice Juan, que da testimonio de estas cosas,
y escribió estas cosas. ¿Y qué dice ahora? Y sabemos, ¿qué más? Que su testimonio es como verdadero. Juan está diciendo, escribí este libro para que ustedes entiendan que lo que estoy diciendo es verdad, es mi testimonio. Pregunto, ¿cómo se llama a la declaración de un testigo? ¿Testimonio? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando usted estudia el libro del Apocalipsis, las visiones 2 hasta la visión número 7, siempre se presenta cada una de esas visiones en el trono de Dios, delante de Dios. Cuando usted lee Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, mira a Dios en un juicio. Dice, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Juan sabe que hay un juicio en el cielo y hay que presentar un testimonio delante de ese juicio, delante de ese tribunal, delante del juez que es Dios, para que la gente entienda, para que la gente crea y salga airoso en ese tribunal y en ese juicio. Y es lo que él está haciendo, presentando las evidencias, presentando sus razones. Y Juan dice, versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Les estoy diciendo, dice Juan, les estoy contando lo que yo vi, lo que experimenté. Le estoy diciendo a ustedes lo que ha pasado, lo que ha sido mi experiencia con Jesús. En el libro de los Hechos aparecen testimonios hermosos acerca de esto que estamos estudiando. En el libro de los Hechos, la palabra de Dios nos muestra evidencias hermosas de cómo los discípulos estaban presentes en cada uno de esos actos. Hechos capítulo 2, versículo 32. Hechos capítulo 2, versículo 32. ¿Cómo dice el verso 32? Dice el verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo que todos nosotros somos, ¿qué cosa dice? Testigos. Nosotros lo vimos, nosotros comimos con Él, nosotros lo tocamos, nosotros palpamos su cuerpo, nosotros lo escuchamos, nosotros compartimos con Él. 40 días estuvo Jesús con los discípulos después que resucitó. Cuando tu cerebro comienza a almacenar esta información, comienzan a crearse circuitos en tu mente. Empieza a través de una sinapsis a desarrollarse una serie de conexiones nerviosas que van a dar al punto de crear nuevos hábitos. El creer es el resultado de vivir, pero se necesita el conocimiento. Aquí llegó el conocimiento, aquí está la experiencia de Juan, entonces yo termino creyendo. La consumación de esas evidencias, la demostración de ese hecho, la presentación de las pruebas, hace posible que el cerebro diga, oh, entonces es verdad. Inmediatamente el Espíritu viene y dice, aquí tiene más evidencias. Esa es la razón por la cual Cristo vino a la tierra. Vino para darnos testimonio, para darnos razones para que creamos en lo que Él ha hecho. Hechos capítulo número 3, versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Hechos 3:15. Dice Pedro, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de la muerte, de lo cual nosotros somos, ¿qué cosa? Testigos. No nos contaron, dice Pedro, estábamos ahí. Vimos cuando lo mataron y también nosotros lo vimos cuando resucitó. Y Juan estaba ahí. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta para ti, entonces, ¿podemos creer en el testimonio de Juan? A ver, ¿sí o no? Sinceramente, ¿cuántos creen en el testimonio de Juan el Evangelista? Levante su mano conmigo. Alabado sea Dios. ¿Por qué le creemos a Juan? Tenemos su testimonio, tenemos las pruebas, tenemos las evidencias. El Apocalipsis es el refugio para la familia porque Dios nos presenta las pruebas y las evidencias y nos deja bien claro que podemos creerle a Dios.
Yo no dije podemos creer en Dios. Todo mundo dice que cree en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. En tantos y tantos lugares encontramos personas que una vez vivieron lejos de Dios, no les importaba Dios, pero qué hermoso es descubrir que a través del Santo Libro, a través de la Biblia, terminaron conociendo, entendiendo y comprendiendo la verdad divina. El apóstol Pablo iba rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos. En el camino se encontró con el Señor Jesús. El Señor Jesús lo tumba del caballo y le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor? Jesús le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice Jesús: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pregunto, ¿el apóstol Pablo tuvo un encuentro real con el Señor Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Cambió la vida de Pablo? Sí. ¿Le creyó Pablo a Jesús? Sí. Cuando usted lee 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 en adelante, Pablo dice que fue movido y llamado por misericordia, porque era injuriador y perseguidor de la iglesia. Yo no sé cómo ha sido tu vida en el pasado, pero sí puedo pensar cómo será tu vida en el futuro después que entregue tu corazón a Cristo Jesús. Aquí viene mi pregunta: ¿merece Cristo que le amemos como Él nos amó a nosotros? ¿Lo merece o no lo merece? Le tengo un secreto. Cuando usted decide aceptar lo que Cristo dice, cuando usted acepta lo que Cristo ha hecho, usted gana el derecho legal de ser llamado hijo de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo número 1. Mire lo que dice el versículo número 12. ¿Cómo puedo ser un hijo o una hija de Dios? San Juan, capítulo 1, versículo 12. En esta semana necesitamos entregarle nuestra vida al Señor Jesús. San Juan capítulo 1, versículo 12, como dice el verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice ahora? Les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y yo le pregunto, amigo, amiga, ¿cree usted en el Señor Jesucristo? ¿De corazón cree usted en el Señor Jesucristo? Entonces póngase en pie conmigo. Número 1. Número 2. Sigue diciendo la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, exusía, soberanía, derecho, autoridad. Todo el que cree en su nombre, todo el que cree, al que cree, todo le es posible. Romanos capítulo 10, versículo 17. La palabra clave para creer es entender y comprender la Biblia. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué cosa? Por la palabra de Dios. Mi pregunta para usted en esta hora: ¿acepta usted a Cristo como su único y suficiente Salvador? Entonces levante la mano conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Anoche tuve una linda experiencia. Un grupo hermoso de personas pasaron al frente tomando la decisión de prepararse para el santo bautismo. Hoy estaba hablando con el pastor Randy. Durante la semana estamos abriendo un espacio todos los días de 5:30 de la tarde a 6:30 de la tarde. Estoy muy interesado en hablar con esas personas que han tomado la decisión de prepararse para bautizarse en algún momento futuro. Las preguntas, las inquietudes que tengan, me encantaría responderlas personalmente. Cerca de aquí está la iglesia de Madero y están haciendo arreglos para que atienda a algunos de ustedes durante la semana de 5:30 a 6:30 de la tarde.
De alguna manera el pastor Randy, ¿está por aquí el pastor Randy? ¿Puede pasar, por favor? Voy a pedirle al pastor Randy, porque este anuncio tenemos que hacerlo bien ajustadito para atender a esas personas. ¿Hay alguna de esas personas que estuvieron con nosotros anoche, que han tomado la decisión de prepararse para el santo bautismo? ¿Están aquí? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Alabado sea el nombre de Dios. Toda esa gente que están en esa tesitura, voy a permitir que el pastor Randy nos explique aquí ahora cómo lo vamos a hacer. Y ahora le ruego, por favor, que me acompañen en una oración. Querido Padre Celestial, estamos listos, dispuestos y disponibles para servirle como usted disponga. Estamos felices de estar en este lugar. Estamos contentos de estas personas que han venido para escuchar su palabra. Durante la semana, Señor, esperamos que el Espíritu Santo toque cada corazón. Que cada una de esas personas que han tomado la decisión de prepararse sean ungidas con el Espíritu Santo desde ahora y para siempre. Déjenos ver su gloria en esta semana, Señor. Inspire a cada hermano y cada hermana a orar fervientemente para que el Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio a todo aquel que escuche su palabra. Rogamos y oramos no solo por los que están presentes aquí, rogamos y oramos por todas las personas que siguen esta transmisión en cualquier lugar del mundo. Queremos, Padre amado, que millones de ángeles poderosos desciendan del cielo para ir a cada hogar, cada familia, cada persona que escucha este mensaje. Que el Espíritu Santo pueda penetrar en sus corazones. Y Dios, todas y cada una de estas personas que han tomado la decisión de acercarse a usted, que han dicho sí a su palabra, rogamos, Señor, como ministro del Evangelio, que el Santo Espíritu les guíe desde ahora y para siempre. Señor, llévenos en paz de vuelta al hogar y cuídenos. Y en cualquier rincón de la tierra, a través de la radio, la internet o la televisión, donde se escucha este mensaje, rogamos, Señor, que las almas sean tocadas, cambiadas y transformadas con el poder del Espíritu Santo. Le alabamos, le bendecimos y le adoramos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.